Siempre se va a notar, la gente lo va a notar, no solamente nosotros. La Biblia dice que nosotros seremos tierra deseable, quiere decir que la gente va a querer vivir como nosotros vivimos, pero para eso necesitamos estar bendecidos. Hoy yo le puse así el principio de la multiplicación, y vamos a ver dos historias en las Escrituras. Yo quisiera que vayamos a Primera de Reyes 17, verso 8. ¿Quién no se acuerda, verdad, de esta historia? Pero vamos a ver algunas cosas que nos van a enseñar en esta tarde. Cómo es que Dios multiplica y en la segunda historia, que el milagro no ocurre en las manos de Jesús, ocurre en las manos de los discípulos. Leemos entonces Primera de Reyes capítulo 17, verso 8, dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Oigan bien, vive Jehová, no mi Dios. Ella es clara en esto. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Cómo ha dicho el Señor? Ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una historia, mientras yo estaba leyendo un poquito acerca del contexto histórico de esta parte, cómo es que Elías, después de que él había dicho que no iba a llover, él decía que estaba en la presencia de Dios, y que mientras él estaba en la presencia de Dios, decía él: no va a llover por 3 años hasta que yo diga. Y pareciera que él lo estaba diciendo, pero antes había dejado claro que él estaba hablando en la presencia de Dios. Ahora miren, ¿qué encontramos aquí? Cuando viene esta sequía, él se va allá a un riachuelo, se fue para allá, obedeció al Señor, pero ese río se secó. Entonces regresa, y en esta ocasión el Señor le dice: ¿sabes qué? En esta ocasión te vas a ir a Sarepta. ¿Qué lugar era Sarepta? Sarepta dice que estaba en la frontera de Israel, o sea, estaba fuera ya de Israel, y lo mandan a ese lugar. Está en los límites de Israel, dice, y lo mata ya para ser alimentado por una mujer que no era hebrea, por una mujer gentil. En ese tiempo, yo anoté esto, dice: las viudas eran la clase social más humilde, la más pobre, porque no había quien la ayudara. Dice: y necesitada, y por quienes Dios siempre ha tenido una gran preocupación. El que el profeta haya tenido que depender de una mujer extranjera para su sustento va en contra de todo sentimiento y costumbre de los hebreos. No acostumbraban a hacer eso.
Para los hebreos, esta mujer era como una, no era nadie, no una doña nadie, decimos, ¿verdad? No era nadie, pero ahora, ¿por qué es por qué es enviado Elías a Sarepta de Sidón y no al Jordán, donde el río no se había secado? Corría agua por el Jordán, pero el Señor no lo manda al Jordán, lo manda a Sarepta, donde no había nada. Y no la manda, o no lo manda a que lo sustente alguien que tuviera. Lo manda a una persona que no tenía nada, una viuda. Les vuelvo a repetir, las viudas en ese tiempo eran las mujeres más pobres, podemos decir. Un comentarista dice que posiblemente el Señor mandó a Elías a ese lugar porque había una mujer que era una mujer que manipulaba a su esposo, que era rey. Cuando han escuchado de Jezabel. Jezabel es una de las que lleva la adoración de Baal a Israel. Lo que vemos aquí entonces es que la persona para cuidar a Elías fue una mujer viuda, sola, destituida de todo apoyo. Pero como yo puse aquí, pero como es costumbre de Dios, Dios ayuda siempre a lo débil, lo vil y lo menospreciado. Dios nunca nos deja. Josué 1:5, Él promete que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Pero hay algo que yo quisiera ir poco a poquito aquí. Miren, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden. La palabra orden en el hebreo original dice que quiere decir: yo he hecho como, ¿cómo se diría? Arreglos. Yo he hecho arreglos para que cuando llegues allí ya haya quien te cuide. Dice aquí: yo he dado orden. El Señor ya había hecho arreglos. Y vemos cómo, miren, dice: yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. No era una coincidencia. Es más, yo decía hace 8 días, quizá eso que nosotros le llamaríamos coincidencia divina. Hace 8 días, o va a ser 8 días mañana, porque me avisaron el domingo, me dieron un texto, no sé quiénes de ustedes les llegó de la ayuda que estaba dando el gobierno por el huracán. No sé cuántos de ustedes recibieron algo o fueron. Nadie. No supieron. Sí, usted sí. Lo puse en internet, pero no sé si lo vieron. Pero bueno, me refiero a esto. Nosotros llegamos allá con mi esposa y yo no quería ir. Dije: vamos. Y por fin yo llego ahí y una fila de carros. Yo le dije: bájate aquí en la calle y yo me doy la vuelta y yo busco a ver dónde te encuentro. Y no se bajó. Se fue conmigo y por fin encontré la entrada. Y yo me di cuenta de algo, lo que nosotros le llamamos coincidencias divinas. Yo no sabía nada de lo que se hacía. Para no hacer como molestar quizás a mi esposa, fui a dejar el carro. Ella se formó y ahí voy yo igual, ahí voy. Entonces, cuando llegamos ahí, antes de llegar allá, me dijeron: no, es que usted necesita aplicar por teléfono o por internet. Yo empiezo a abrir y empecé a llenar, pero pues no me dio tiempo, ya iba llegando. Pero me preguntan: ¿usted lo va a llenar apenas o ya lo está haciendo? Digo: lo estoy haciendo, me orillaron. Llego, no había terminado. Entonces me dicen: ¿usted ya terminó? Dije: no, me falta. Váyase con una persona, me dice. Me voy con una persona. Y lo que yo había pensado hacer con mi esposa, dije: no, pues vamos a ponerle, voy a decirlo así, vamos a ponerle nada, más o menos una cantidad. Cuando llego yo con la señora, dice: a ver, ¿cuántos son en casa? Ya le dije: ¿y cuánto comen? No, así no me preguntó. Empezamos, me preguntó, dice: ¿y cuánto más o menos tenían el refrigerador? No, pues tanto. Dicen, me queda así mirando: no puede ser. Y me espanté, dije: híjole, a lo mejor es mucho. No, dice, no puede ser que
que $80 tuvieras en tu refri. Dice, no, espérame. Y ella anota una cantidad grande. Y me empieza a preguntar, ¿se te cayó un árbol? ¿Se te fue la cerca? Le dije, sí, como 5 partes de una cerca se me quebraron unos postes. Y hermanos, nunca me imaginé lo que me fuera. Si yo lo hubiera llenado solo, no me hubiera dado esa cantidad. Pero cuando Dios bendice, Dios pone o Dios arregla todo para que tú seas bendecido. ¿Qué vemos aquí? Miren, dice que el Señor ya había dado una orden, ya había arreglado. Si tú vas a algún lugar y de repente dices, es que no entiendo cómo es que me pasó esto, pero yo no me lo esperaba, es que el Señor ha dado una orden de que se te bendiga. Y va a poner la gente que te va a ayudar a ti. Dice que entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y una mujer que estaba en la puerta ya recogiendo leña, y el Señor había programado todo. Cuando Elías llega, ve a esta mujer y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Primero, era una temporada de sequía, yo no sé dónde traían agua. Lo primero que hace Elías es pedir lo que no tenía esta mujer. Y no fue, yo les decía en una ocasión, Elías no fue a buscar una mujer que tuviera una posición económica. Fue a buscar a una mujer. El Señor la manda con una mujer que no tenía nada. ¿Sabe qué? Cuando el Señor quiere hacer algo, no va a buscar a la gente que tiene dinero. Va a buscar a la gente que no tiene para poder bendecirlos a ellos. Lo que vamos a aprender hoy es cómo es que el Señor, cuando usted le da, el Señor le multiplica a usted, cuando usted es obediente. Dice, y yendo ella para traérsela, y fíjense la actitud de esta mujer. No era una mujer israelita, no conocía a Dios, porque ella misma dice, vive Jehová tu Dios, no dice mi Dios. Y dice que ella va y sin decir nada, no hay problema, eres un forastero, pero yo creo que dice ella, un vaso de agua no se le niega a nadie, no hay problema, te doy el vaso de agua. Pero Elías no solo quería eso, Elías quería también pan. Y le dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora sí es que comienzan los problemas. Quizá un vaso de agua te lo puedo dar, pero ¿pan de dónde? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación de esta mujer, su pensamiento, su corazón, era que todo estaba acabado. Dice, hoy salí para buscar esta leña, íbamos a cocinar lo último para después dejarnos morir. ¿Había una esperanza en ella? Ya no había. No había una esperanza. Y quizá muchos de nosotros nos encontremos así. Pareciera que ya no hay ninguna esperanza. Pareciera que todo está perdido. Pero una cosa decíamos, el Señor no te desamparará, no te abandonará, siempre te va a sostener. Dicen amén. ¿Qué vemos en la condición de esta mujer? Miren, ella estaba esperando lo peor, la muerte de ella y la muerte de su hija. Lo único que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite para su hijo, o para hacer pan, y luego de ahí dejarse morir. Aunque lo que sí vemos era humilde y laboriosa, porque ella la hallaron recogiendo leña. Era caritativa y generosa, no le negó un vaso de agua a Elías cuando no había agua, perdón. Pero lo que más vemos es una prueba para su fe y obediencia, el de hacer un pan para Elías antes que para su hijo. Y un día yo se los dije aquí,
Si usted tuviera el último bocado en su casa y llega un siervo de Dios y le dice, hágamelo para mí y luego para ustedes, y fuera lo único que ustedes tuvieran, ¿ustedes le darían a él o se lo darían a su hijo? Sí, a él, ¿verdad? Lo podemos decir a él, pero ver a mi hijo que tiene hambre y uno que dice que es siervo de Dios, no lo conozco, simplemente llegó y me dice que es un siervo de Dios, ¿sí nos dejaría que pensar de repente o no? Y decirle a él, sabe, mire, le voy a hacer, pero primero le doy a mi hijo y si sobra, pues lo que sobre nos lo repartimos entre usted y yo. Y así nos morimos despacio los dos, porque si no, o no, o usted sí, de veras, no me importa que mi hijo, que se aguante, yo se lo doy, ¿para que no? O sea, yo me pongo en el lugar de esta mujer y sería difícil. Usted lo daría así. Pero vemos a esta mujer, ¿verdad? O sea, no, ¿cómo diría? No se queja, ella hace lo que le dice Elías, aunque le dice, es que no tenemos más que esto, pero fíjense, Elías le dijo, no tengas temor. Eso es lo que dice el Señor, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hace 8 días estábamos hablando que lo primero era para el Señor. Si no alcanza para otra cosa, no se preocupe. Dele primero a Dios, que lo que usted le da a Dios va a hacer que lo que reste se le multiplique. Aparentemente el 90% de sus ingresos pudiera ser menos que el 100%. Pero si usted da el 10%, el 90% hace más que el 100% si usted no quita lo primero a Dios. ¿Sí dicen amén? Si yo hablaba hace 8 días, si yo no diezmo, todo lo que me resta tiene un riesgo. Pero si yo doy lo primero a Dios, lo primero que doy, entonces todo el resto dice que es redimido. O sea, es bendecido. Miren, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué dijo? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una promesa, pero para eso hay que tener fe. No es fácil. Hay que tener fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él. Luego comió ella y luego los que vivían en su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Mi pregunta es, ¿cómo sucedió la multiplicación? ¿Será que de repente apareció un montón de harina? ¿Será que de repente apareció un montón de aceite? ¿Cómo ocurre el milagro? A medida que iba sacando, ¿verdad? A medida que iba sacando. No vemos que en la tinaja se haya multiplicado de repente. No. Era a medida que iban sacando, se iba multiplicando. Una cosa vamos a aprender. Dios no nos da bendiciones para que se guarden. Dios nos da bendiciones para compartirlos, usarlos. Mire, dice la Biblia que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Eso quiere decir que hoy cocinaban y se iban a dormir y al otro día estaban en el mismo nivel.
gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había gente curiosa. Esta gente lo había seguido para ver los milagros que él hacía. Pero entonces dice que cuando él mira a tanta gente y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ahora, hay otros esta es una historia que lo encontramos en los 4 evangelios, pero en otro evangelio dice que se pusieron de acuerdo los 12 discípulos para ir a Jesús y decirle: Jesús, el día se está yendo ya, está anocheciendo, ¿por qué no despedimos a la gente? Ocurre como esto: de repente usted ya tiene hambre y luego el pastor no para de predicar. Y se sigue, y usted ya bosteza por acá así como que escondidos y le manda una nota al pastor: pastor, fíjese que los niños ya se están inquietando. ¿Serán los niños o serán ellos? De repente estos discípulos habían estado, o sea, no les habían dado chance de tomarse un descanso. Estaban ahí con Jesús, estaban atendiendo a la gente, pero cuando Jesús quería sentarse con ellos, ve a la gente y Jesús decía: ¿saben qué? Ustedes espérense porque vamos a atender a esta gente. Ahora, fíjense que le dice a Felipe. Felipe dice que era de esta región. Felipe, ¿dónde podemos comprar pan? ¿Ustedes se acuerdan a cuánto equivalía un denario? El sueldo de un día de un trabajador. ¿Cuántos son 200 denarios? El sueldo quizá de 6 meses y medio, casi 7 meses. Y con todo eso, dice, no le damos a todos medio un pedacito de pan a cada uno de ellos. Le dicen a Felipe: Felipe, tú sabes alguna panadería por aquí, pero yo digo, o sea, uno piensa, ¿qué panadería tiene esa cantidad de pan para ese momento? Ni siquiera en estos días. Usted va a cualquier panadería y usted pide para 5,000 personas y no se lo van a dar. Van a decir: no, necesita ordenarlos, ¿o no? Pero ¿por qué dice que se lo dijo a Felipe? El Señor dice que se lo dijo para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Mire, seguimos. Felipe dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No hay para tanto, no había. Verso 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ni siquiera para que se llenen, un poco. Ahora, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho Andrés? ¿Qué había hecho Simón? Felipe, ahí reprobó él. Viene, dice: yo no sé si los discípulos lo mandan a él. De repente aquí va en el equipo: a ver, dile tú. Mandan a Felipe. Se pusieron de acuerdo los 12 discípulos y le dicen: ¿sabes qué, Felipe? Dile que ya le pare. Ya hay hambre, ya tenemos sueño, ya hay que irse a la casa. Y cuando él llega le dice: ¿sabes qué? En otra versión, en otro de los evangelios, le dice: Jesús, ya está anocheciendo. ¿Por qué no despedimos a la gente para que busquen algo de comer por ahí, para que busquen dónde alojarse por ahí? Porque ya es tarde. Y le dice Jesús: ¿por qué no les dan a ustedes de comer? Y ahí es donde dice Felipe: pero ¿cómo? A tantas personas, ahora son 5,000 hombres, pero dice que las mujeres se sentaron por otro lado, quizá con sus hijos, y si cada hombre tenía a su esposa, y si cada matrimonio tenía 2 hijos, multiplíquenos, son como 20,000. Pero no vamos a dejar a 20,000, que sean unos 10,000. ¡Auch! 12 hombres, 12 discípulos tenían la tarea de darles de comer a 10,000. ¿Alguien trabaja aquí como mesero?
¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta en trabajo darle de comer a tantas personas? No creo que un restaurante pueda agarrar tantos así de jalón. Yo no puedo imaginarme la cara de Felipe regresar a los discípulos y cuando regrese a ellos que le digan: ¿y qué te dijo? Ya le va a parar. Pues no. Pues ¿qué te dijo? Que le demos de comer. ¿En qué problemas se estaban metiendo? ¿Cómo que nosotros les demos de comer? Felipe definitivamente dijo: no hay dónde. Pero alguien, Andrés, dice que Andrés, hermano de Pedro, dice que yo creo que escuchó él, porque aquí no nos los dice, pero yo les digo, de repente uno hay que imaginarse, ¿verdad? Andrés escucha eso y Andrés se va y a ver qué hace, porque Pedro, Andrés, ellos, cuando el Señor los encuentra, ¿verdad? Que no habían pescado nada en todo el día, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús le dice a Pedro: avienta la red por la derecha. Y avientando la red por la derecha, que sacaron infinidad de peces, o sea, se llenó la red. Andrés, yo pienso que dentro de su corazón de repente recordaba: no, algo va a hacer Jesús. Yo sé, pero ¿qué hago? Entonces él empieza a buscar y encuentra a un jovencito. ¿Qué es lo que traía este jovencito? 5 panes y 2 peces. Ahora, yo me puse a investigar anoche qué tamaño eran los peces de ese entonces. Y resulta que eran el tamaño de una sardina. ¿Alguien conoce los peces de sardinas? En un plato mediano le pueden caber 3 y todavía hay espacio para la ensalada. Son unos pececitos pequeños, así. 2 peces para darle de comer a 10,000. Pero Andrés, tengan siempre esa fe de Andrés. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero algo yo voy a buscar y ya se lo doy a Él y Él que se encargue. Pero algo tengo que hacer yo. Si hay una necesidad, no piense: yo necesito que venga un millonario para que dé. No. Es usted el que va a hacer la diferencia. Viene Andrés y dice: Señor, ¿sabe qué? No sé, pero esto es lo único que encontré. Encontré a un muchacho que trae 2 peces y 5 panes. Los peces pequeños, y que desde entonces se hacían peces en escabeche. Este niño le habían dado su lunch, quizá. Ahora miren, traían 2 peces y 5 panes. En uno de los evangelios, no me acuerdo si es Lucas el que dice que los panes eran de cebada. Aquí no nos dice de qué era, o no sé, ya se me olvidó si así lo dice. Pero en uno de ellos dice que eran panes de cebada. El pan de cebada era el pan más corriente, el pan para los más pobres. Es más, dice que se decía que el pan de cebada era el pan para los animales. Eso era lo que traía este niño. Les vuelvo a repetir y vemos la historia, cómo es que desde Elías es mandado a una persona que no tenía nada más que yo creo que una ración que tenía que cocinar, y de ahí se iban a dejar a morir. No había más que hacer. Ahora vemos cómo es que el Señor usa a un niño que traía el pan más pobre, el que comían los pobres. Pan de cebada, no era de trigo, era de cebada. Pero este niño, qué bueno que lo da. Quizá era todo lo que le habían dado también. Qué bueno es ser compartido, ¿sí o no? Y eso es lo que hemos enseñado. Sea usted generoso, sea compartido. Cuando salga por ahí, dele a la gente. No se preocupe, usted no se va a quedar sin nada, porque el que da al pobre a Dios le presta, y Dios dice que no se queda con nada. Le pueden dar un aplauso, Señor.
Le dice Jesús a Felipe, ¿verdad? Siéntanlos de 50 en 50. Se sentaron de 50 en 50. Y yo no me imagino la cara de Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás, ¿qué característica tenía? Incrédulo. No me puedo imaginar la cara de Pedro. Lo estamos sentando de 50 en 50. Y si no ocurre el milagro, mejor nos echamos a correr. Porque ¿para qué lo sientan? La gente se iba a enojar. Pero lo bueno es que obedecieron. Ok, sentaron de 50 en 50. Y le llevaron el pan y los peces al Señor. Fue lo primero que hicieron. Les vuelvo a repetir, fue lo primero que hicieron. ¿A quién le dieron el bocado primero en la historia que decíamos antes? Fue al siervo de Dios, ¿verdad que sí? Elías. Antes que al hijo, imagínense. Subimos otra vez, traen los peces y el pan y se lo dan al Señor. Y el Señor lo bendice. Cuando el Señor lo recibe, Él nada más dijo: Padre, te doy gracias. Hemos enseñado también que la gratitud multiplica. La gratitud siempre es de bendición. Miren, verso 10. Oh, sí es cierto, en el verso 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Las mesas eran de 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. O sea, primero a los que estaban ahí, a sus discípulos, se los repartió a ellos. El Señor empezó, si eran 5 panes y eran 12 hombres, yo creo que los partió casi por la mitad. Y les dio: Felipe, reparte esto. No sé cómo le hizo al pescado, ya no me quiero meter en tanto porque pues, serían pedacitos pequeños. O no sé si empezó a sacar y le dio a cada uno su ración, pero se lo repartió a los 12. Pedro, aquí está el pan, repártelo. Aquí está el pescado, repártelo. Jacobo, Santiago, les empezó a dar. Si le hubiera tocado a usted un pedazo de pan usted hubiera ido a los 5,000, usted hubiera visto, ¿qué hago? Y yo creo que cuando ellos empiezan, va caminando uno de ellos con miedo. Aunque fuera un pedacito, así no hubiera alcanzado para tanta gente. Y le hubiera dicho, Orlando, un pedacito. Y que le agarrara un pedazo grande, un pedacito, más chiquito para que alcance. Y así hubiera empezado, ¿verdad? Porque si no, no hubiera alcanzado. Y yo creo que, yo digo que algunos discípulos, un pedacito. Y empezaron. Y lo curioso de aquí es esto, mire. En la oración de Jesús, ahí no ocurre el milagro, ¿sí? ¿Dónde va ocurriendo el milagro? ¿En las manos de quién? De los discípulos. Cuando el Señor nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos, el milagro no ocurre entonces, porque no ocurre en las manos del Señor, ocurre en nuestras manos. ¿Dónde se estaba multiplicando el pan y los peces? ¿En las manos de quién? De los discípulos. Empezaron. Y yo creo que cuando iban con la canasta, un pedacito, y iban sacando y veían, agárrele.
Y cuando ya iban recorriendo, no sé, 400, 500 personas, y no menguaba. Yo creo que regresaron los primeros, ¿verdad? Orlando, ahora sí, agárrale lo que quieras, agarra lo que quieras. Y a todo el mundo. Un promedio, yo les decía, de 10,000 a 15,000 personas sentadas en grupos de 5,000 empezaron a comer. Y dice la palabra, en el original, aquí dice, se hartaron, creo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Pero en una dice se hartaron, pero, o sea, en el original dice hasta que ya no pudieron más. Se llenaron como no se imaginan. Ahora, siempre uno piensa, ¿verdad? Yo quiero que cuando usted lea la Biblia, eche a volar su imaginación. No más de la cuenta. Medidito, pero ¿qué pasó? Yo les estaba diciendo, el pan de cebada era el pan más corriente. ¿Qué pasó con el vino cuando el Señor, en su primer milagro, cuando Él convierte el agua en vino? ¿Qué dijo el maestresala? ¿Se acuerdan? Todos dan vino ¿de qué tipo? ¿Sí, al principio dan el mejor vino? ¿Sí va? No, sí, así dice. Todos dan el mejor vino, pero como cuando ya se emborrachan un poquito, entonces dan el de más baja calidad. Pero tú, dice, pero este vino, o le dijeron a él, pero este vino es mejor que el anterior. Dios, cuando Dios hace algo, lo hace de calidad. ¿Qué viene a mi mente? Ese pan de cebada que era para los pobres se volvió un manjar cuando el Señor ya lo había bendecido. Ya no era el pan para los animales, ni el pan para los más pobres, era el pan, lo puedo decir así, el pan de vida que venía del cielo mismo, porque el Señor había orado por ellos. Dile un aplauso al Señor. Estaban en el mismo nivel. ¿Cuántos días? Muchos días, hasta que volvió a llover. Dios bendice lo que tenemos cuando le ofrecemos a Él primero. No importa que sea poco, Dios multiplica. Y vamos a leer Juan 6:1, que es casi una historia similar de una multiplicación. Y esta parte es la que me gusta un poquito más. Juan capítulo 6, desde el verso 1 al 11. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres, varones. Esto ocurre, dice, en una región que se llama Tiberias. El Señor había enseñado todo el día,
Se quería retirar para estar con sus discípulos, porque dice que subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Quizá Jesús quería pasarse un tiempo enseñando a sus discípulos, porque de repente Él los discipulaba. Ahora, ¿qué vemos? Miren, pero la gente, una vez que el Señor se dio a conocer, la gente le seguía. Por una cosa, dicen aquí, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Perdón, el principio entonces de la multiplicación es darle al Señor. Primero, para esto hay que quitarnos el temor. El temor es lo que a veces no nos deja. Dice más adelante, y cuando se hubieron saciado, o sea, comieron hasta más no poder, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cómo vemos que el Señor bendice? Ahora, yo les decía hace 8 días que les iba a comentar un poquito acerca del testimonio del pastor Robert Morris. Yo mientras leía su libro de una iglesia de bendición, él cuenta cómo comienza su ministerio. Él empieza a predicar de un lugar a otro y cuenta él que pues no trabajaba, o sea, donde iba predicando le daban una ofrenda y con eso él vivía. Tenía un carro de $750 que había pagado y en ese andaban. Él dice, ¿verdad? Dice, oramos por él, le echamos aceite. Es más, dice, le echábamos cada semana un cuarto porque gastaba mucho aceite. Era todo lo que tenía, pero él empezó a ser un dador, a ser generoso. Cada vez que le daban a él, siempre había algo en su corazón de ser esa persona dadivosa. En una ocasión no lo invitaron por todo un mes a ningún lado, excepto a un solo lugar. Y en ese lugar él fue a predicar y predicó acerca de la prosperidad. Entonces, cuando el pastor viene, le dice: pastor, esta es una de las ofrendas más grandes que ha habido. Y se lo dieron, pero él había estado un misionero ahí. Entonces él recibe una voz del Señor. ¿Sabe qué? Dice: siembra esa ofrenda. Pero si él decía: Señor, pero si eso es lo único que me ha llegado en todo el mes, siembra esa ofrenda. Dijo: ok. Se lo dio al misionero y quedaron todos en ir a comer unas pizzas. Salieron a una tienda, se van a comer pizza y había uno que apenas había conocido y se le acercó y dice que le dijo: pastor Morris, ¿de cuánto fue su ofrenda? Le dice. ¿De cuánto fue su cheque? Dice: no, me dieron muy bien. ¿De cuánto fue? Y ya pues le dijo la cantidad. Dice: no podía mentirle, le dije la cantidad. Dice: ¿puedo ver el cheque? Y él le dice: ¿cómo? O sea, lo trae mi esposa. Dice que se había sentado un poquito lejos de su esposa. No, lo trae mi esposa. ¿Se lo puedes pedir? Ay, él rápido, ¿no? Pues, ok, voy. Y fue. Y se le acerca a su esposa: ¿cómo está tu pizza? Le dice. Oh, no, muy bien. Es lo único que quería preguntarte. La esposa se quedó así: ¿por qué me pregunta? Pero él se regresó y dice: lo dejó en el carro. O sea, en el camino de vuelta le llegó el pensamiento: le voy a decir que lo dejó en el carro. Dice: lo dejé en el carro.
dice, es que no está en el carro. ¿Y dónde está? O sea, Robert Morris, el que dice, ¿y dónde está? Dice, me atreví a hacer esa pregunta. ¿Y dónde está? Dice, no. Dice, usted ya lo dio. ¿Y cómo lo sabe? El Señor me dijo. Dice, y el Señor también me dijo que le dé este cheque. Dice, Pastor Morris, yo soy alguien de números, o sea, siempre he hecho cuentas. Y me dio 10 veces, incluyendo los centavos. 10 veces más. Y me dijo él, dice el Señor que te va a empezar a enseñar acerca de la multiplicación. A partir de ese entonces, él decide siempre de repente regalar carros. Para ese entonces creo que cuando escribe el libro llevaba, no sé, 9, 10, 11, 12 carros. La última vez que él recibió del Señor que tenía que dar aún los ahorros de su retiro. Le dijo al Señor, quiero que des todo, tu casa, los autos, tus ahorros. Y lo bueno que él dice es que su esposa siempre estaban de acuerdo, regalan todo eso. Y él pensó, dice, el Señor siempre me ha dado, regalo un carro, Dios me da otro carro, doy un carro, me da otro carro. Ok, estaba ahí sentado en su casa, ya no en su casa, en una casa donde ya tenía que dejar porque ya era de alguien, sin transporte. Y se le viene a la mente a él y le dice, Señor, creo que ahora sí te gané. Y justo cuando termino yo de decir eso en mi mente, suena el teléfono. Tomo el teléfono y digo, bueno, Pastor Robert, sí. Dice, quiero decirle algo. El Señor me dijo que yo me voy a encargar de su transporte. Y dice él, el Pastor Morris, en mi mente pensé otro carro. Ok. Dice, está bien. Dice, le acabo de comprar un avión. No se preocupe del hangar porque va a estar ahí guardado. Yo voy a pagar la renta del hangar, voy a pagar el combustible, voy a pagar. Es más, ya contraté un piloto para que tú solamente le llames y le digas a dónde quieres ir. Sus honorarios están pagados. Y sentí que me dijo el Señor, te gané. Y él empieza a contar cómo el Señor le ha estado dando. Yo les decía, creo que hace 8 días, les decía que él empezó a dar una ofrenda cada semana, una ofrenda de $100. Y él iba por ahí y daba. Salía a la calle y se veía a alguien, daba una ofrenda de $100. Pero siempre. Hasta que un día su hija le dice, pa, pues quiero hablar contigo. Sí, claro que sí, vente a mi oficina. Entraron a la oficina. Y su papá dice, su hija le dice, yo te quiero preguntar algo. No, dime. Dice, la persona, cuando tú hablas de una persona que ha estado dando una ofrenda de $100, dice, aquí en la iglesia, esa persona, ¿eres tú? Y le dice, ¿pero por qué dices eso? Dice, porque después de oír eso, he estado recordando todas las veces para atrás. Y me he acordado que cuando vamos a un restaurante, tú te paras y vas a ver a una persona, y recuerdo que tú fuiste a ver a una viejita y dice, ahora yo sé que a ella tú le diste $100. Nos paramos en este lugar y yo sé que tú fuiste y le diste $100. Dice, esa persona eres tú. Y dice, sí. Y dice que con lágrimas en los ojos su hija le dijo, papá, yo quiero ser como tú. Y sabe una cosa, yo les decía, usted puede bendecir a la gente como usted no se imagina, y puede impactar la vida de esa gente.
Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una situación así, como que ustedes llegan y hay una persona ahí adentro en el restaurante y ustedes tienen no esa necesidad, pero hay algo en su corazón de pagar por la cuenta de esa persona. ¿Le habrá ocurrido a alguien aquí? Bueno, prepárese porque ahora le va a ocurrir. No se preocupe, el Señor le va a dar. ¿Sabe? El hecho de que yo esté predicando acerca de esto, mi propósito no es que al final diga, hermanos, ofrenden, levanten, vamos a levantar una siembra. No, mi propósito no es eso. Mi propósito es que usted aprenda a ser generoso, no solamente aquí en la iglesia, sino con la gente que usted encuentra allá. ¿Cuántas veces no ha encontrado gente que no le alcanza, que está delante de usted en una caja de registradora y no le alcanza su dinero y usted puede? ¿Y cuántas veces se ha quedado sin hacerlo? Cuando usted lo hace, la gente queda impactada y dice, wow, es que no puede ser que todavía haya gente así. No, sí hay, porque usted y yo vamos a ser así. Dicen amén. No, miren, algo que yo decía hace 8 días, nosotros no nacemos con el don de dar. Cuando nosotros nacemos siempre es pedir, y los bebés la única manera en que lo hacen es llorar porque quieren. Cuando ya empiezan a crecer, la primera palabra que se aprenden casi es mío, 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 y no dejan lo que están agarrando. ¿Sabe qué? Así nosotros nacemos. No nacemos con el don de dar. Eso lo vamos a desarrollar, pero sabe una cosa, que muchos de nosotros no lo queremos hacer. Nosotros siempre estamos así, a ver qué me dan, a ver qué me dan, y a ver qué me dan. ¿Sabe? El Señor quiere bendecirle a usted. Empiece a dar. Y empieza a dar lo primero a Dios, y luego empieza a sembrar en la gente. Miren, este joven no traía algo de valor. El pan, les vuelvo a repetir, era el pan más corriente. Sin embargo, se lo dio al Señor. ¿Y sabe qué hizo? Dio de comer a miles y miles de personas. Cuando tú quieres hacer algo para el Señor, no importa si es poco o mucho, lo que el Señor quiere es que usted empiece a hacerlo y Dios le va a bendecir. Yo decía hace 8 días, ¿sabe por qué nosotros los latinos seguimos así como estamos? Porque no hemos aprendido a dar. Usted aprenda, empiece a dar. El Señor dice, te pondré por cabeza y no por cola, pero nunca vamos a llegar ahí si antes no cumplimos con los principios que Dios nos pone en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Empiece a dar, aprenda a dar. Dios le va a bendecir. Dicen amén. Póngase de pie en esta tarde.